Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y amores de la farándula turca. Es un placer enorme tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo misterio del corazón. Hoy vamos a desentrañar un secreto jugosísimo, un romance que, aunque no se confirmó oficialmente, dejó a su paso un aura de magia y especulación que aún resuena entre nosotros. Hoy hablaremos de Burak y Neslihan, y ese momento mágico, ese instante fugaz, que quizá nadie vio, pero que todos sentimos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, les recuerdo, como siempre, que su apoyo es vital para este canal. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Prometo que siempre tendré algo interesante que contarles. Ahora sí, vamos al lío. Todos conocemos a Burak Özçivit y a Neslihan Atagül, dos titanes de la actuación turca. Él con su mirada penetrante y su atractivo innegable, y ella, con su talento arrollador y su belleza cautivadora. Ambos han conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones memorables, especialmente en series que han traspasado fronteras. Pero hoy no nos centraremos en sus éxitos profesionales, sino en algo mucho más personal. Durante un tiempo, la química entre Burak y Neslihan, fuera de las cámaras, fue objeto de intensos rumores. La chispa que irradiaban juntos era innegable. Muchos fanáticos, incluyéndome, creíamos firmemente que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Y es que miren, cuando dos personas se entienden con una sola mirada, cuando la tensión es palpable en cada escena, cuando la sonrisa del uno ilumina el rostro del otro, es difícil ignorar la posibilidad de un romance floreciendo. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Hubo un romance secreto entre Burak y Neslihan? ¿Un amor prohibido que nunca se hizo público? La respuesta, lamentablemente, no la sabemos con certeza. Ambos actores siempre han mantenido una postura muy profesional y discreta en cuanto a su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, dejando que la especulación creciera como la espuma. Y esa misma ambigüedad, mis amigos, es la que ha mantenido viva la llama de la esperanza. Para entender el fenómeno Burak-Neslihan, debemos recordar el contexto de su colaboración más famosa, la serie que los catapultó a la fama internacional. No voy a mencionar el nombre por respeto a la privacidad de todos, pero todos sabemos de qué producción hablamos. Era una historia de amor intensa, llena de pasión, drama y secretos. Y créanme, esa intensidad se filtraba a la vida real. Los sets de grabación se convertían en un hervidero de emociones. Las jornadas eran largas, extenuantes, pero la química entre Burak y Neslihan era inagotable. Se les veía compartir risas, bromas, miradas cómplices. Durante las pausas se aislaban del resto del equipo, conversando en voz baja, compartiendo secretos inconfesables. ¿Eran solo amigos? Quizás. ¿Había algo más? La duda nos carcome hasta el día de hoy. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta conexión especial. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre Burak y Neslihan. Se crearon grupos de apoyo, se escribieron fanfics, se analizaron cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas. La obsesión era tal que cualquier interacción, por insignificante que fuera, se convertía en noticia de portada. Pero no solo los fans eran los que especulaban. Los medios de comunicación turcos también se hicieron eco de los rumores. Revistas, periódicos y programas de televisión dedicaban horas y páginas a analizar la relación entre Burak y Neslihan. Se contrataron paparazzi para seguirlos las 24 horas del día, en busca de una prueba irrefutable de su romance. Pero, como ya sabemos, esa prueba nunca llegó. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertos momentos, ciertos gestos capturados por las cámaras que alimentan nuestra esperanza, que nos hacen pensar que sí, que quizás, en algún momento, hubo algo especial entre ellos. Por ejemplo, recordemos esa entrevista donde ambos no podían dejar de reírse y mirarse con complicidad. Notaron cómo la mano de Burak se acercaba tímidamente a la de Neslihan, solo para retractarse en el último segundo. Pequeños detalles como ese, sutiles pero reveladores, nos hacen soñar con un romance que pudo ser y no fue. Era una entrevista promocional, sí, pero la tensión era palpable. Él bromeaba sobre su torpeza, ella reía con genuina diversión. Sus miradas se cruzaban constantemente creando una atmósfera de intimidad que parecía ajena al contexto profesional.
En un momento dado, mientras Neslihan respondía a una pregunta, Burak la miraba fijamente, con una expresión de admiración que no podía ocultar. Era una mirada profunda e intensa, que hablaba de algo más que simple compañerismo. Y luego está el famoso episodio del pastel de cumpleaños. Durante la celebración del cumpleaños de Neslihan en el set, Burak le regaló un pastel decorado con motivos relacionados con su personaje en la serie. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que llamó la atención fue el mensaje que escribió en el pastel: para la estrella más brillante de mi universo. Un mensaje ambiguo sin duda, pero que muchos interpretaron como una declaración de amor encubierta. También circulan algunas historias, algunas leyendas urbanas, sobre encuentros secretos, sobre miradas robadas tras bambalinas, sobre cenas a la luz de las velas en restaurantes apartados. ¿Son ciertas? No lo sabemos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este río de rumores, había piedras muy grandes, piedras que hablaban de un amor intenso, de una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Se decía que se reunían en lugares discretos, alejados del bullicio de la ciudad, para poder hablar con tranquilidad y sin ser observados. Que compartían largas conversaciones sobre sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, ofreciéndose consuelo y aliento. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la química que se percibía entre ellos. Esa conexión inexplicable que trascendía la pantalla y se transmitía al público. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, como si sus destinos estuvieran entrelazados. Quizá el momento mágico que nadie vio fue una conversación sincera en un camerino a solas, un intercambio de miradas cómplices durante un rodaje nocturno, un abrazo reconfortante en un momento de estrés. Quizá fue algo tan simple como un café compartido entre risas y confidencias. Quizá fue una noche estrellada después de una larga jornada, compartiendo secretos bajo la luz de la luna. O quizás fue un susurro al oído, una promesa silenciosa, un juramento de amor eterno. El caso es que para muchos de nosotros, la idea de Burak y Neslihan juntos era, y sigue siendo, irresistible. ¿Pero por qué nunca se concretó este romance? Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que ambos estaban comprometidos con otras personas, y que la idea de traicionar a sus parejas era impensable. Otros creen que la presión mediática era demasiado grande, y que preferían mantener su relación en secreto para protegerla del escrutinio público. También hay quienes opinan que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que la química era innegable, pero que no había una compatibilidad a largo plazo. La verdad es que solo ellos conocen la respuesta. La realidad es que ambos siguieron adelante con sus vidas, construyendo sus propias familias y alcanzando el éxito profesional en diferentes proyectos. Burak formó una hermosa familia y ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Neslihan también ha encontrado la felicidad y continúa brillando en el mundo del espectáculo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Burak y Neslihan siguieron caminos separados, al menos en el plano sentimental. Ambos formaron familias con otras personas, y hoy en día parecen felices y realizados con sus vidas. Sin embargo, la chispa entre ellos, esa magia que nos cautivó a todos, sigue presente en nuestros recuerdos, en las escenas que compartieron en pantalla, en las entrevistas que concedieron juntos. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Y es que a veces el amor no se trata de estar juntos para siempre, sino de crear momentos inolvidables, de dejar una huella imborrable en el corazón del otro. Quizá Burak y Neslihan no estaban destinados a ser pareja, pero sí a regalarnos momentos de pura magia, momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, en la conexión inexplicable que existe entre dos almas gemelas. Nos mostraron, aunque sea por un instante, la posibilidad de un amor de cuento de hadas, un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Así que, mis queridos románticos, mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, o quizás permanezca para siempre en el misterio, sigamos disfrutando de la belleza y el talento de Burak y Neslihan, sigamos soñando con ese romance secreto que, aunque no se confirmó, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Recordémoslos con cariño y nostalgia, como dos estrellas fugaces que brillaron intensamente en el firmamento del amor. Y recordemos sobre todo que el amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida. Para concluir, hoy hemos navegado por las aguas turbulentas de la especulación y el deseo, explorando la posibilidad de un romance secreto entre Burak y Neslihan.
Hemos analizado los detalles, los gestos, los momentos que alimentaron nuestra esperanza, y hemos reflexionado sobre las razones por las que este romance nunca se concretó. Aunque la verdad siga siendo un misterio, la magia entre ellos es innegable, y seguirá presente en nuestros corazones para siempre. Y quizás en algún rincón del universo, ese romance secreto sigue vivo, alimentado por la nostalgia y la esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Burak y Neslihan? ¿Cuál es su momento favorito entre ellos? ¿Qué opinan de las teorías sobre por qué no se concretó su romance? Me encantaría leer sus opiniones. Cuéntenme sus propias experiencias, sus propios sueños rotos, sus propios amores imposibles. Compartamos nuestras historias y hagamos de este canal un espacio de encuentro y reflexión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Burak y Neslihan, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos románticos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.